Hermanos, y les voy a invitar a leer el capítulo primero de la carta a los Efesios. El primer capítulo de la carta a los Efesios. Vamos a leer, hermanos, solamente un versículo que sería el 7. Efesios 1:7. Y de ese versículo pues solamente vamos a usar una palabra. Vamos a hablar de esa palabra, hermanos, que sería la palabra perdón. Dice el versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo leemos todos juntos, hermanos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Padre, te damos muchas gracias, Señor, hoy. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias, Señor, por sobreabundar, Señor, en bendiciones para tu pueblo. Y nos da la oportunidad de estar aquí, Señor. Que tu gracia sea con nosotros, conmigo al hablar, Señor, y en mis hermanos al oír, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Este versículo es muy significativo, hermanos, por diferentes razones, ¿verdad? Pero enriquece la palabra perdón. Dice que tenemos redención por su sangre, menciona la sangre, la redención, el perdón de pecados, y luego dice algo divino, según las riquezas de su gracia. Entonces, hermanos, hoy quiero compartirles algo sobre la palabra perdón. De todo el versículo, pues solamente la palabra perdón es la que vamos a utilizar. Y yo le puse la grandeza del perdón, la grandeza de esa palabra, perdón. Y es muy interesante, hermanos, y la quiero compartir con todos ustedes porque esta palabra, hermanos, es tan significativa, hermanos, pero tan exclusiva de la fe cristiana. Exclusiva lo digo, hermanos, porque es donde se promueve y se practica, hermanos. Se habla mucho de ello. Cuando venimos al conocimiento de Dios, las primeras palabras que aprendimos, bueno, al menos yo puedo decir en mi propia experiencia, hermanos, que es la palabra cielo, infierno y perdón. Entonces, es algo muy interesante, hermanos, para que todos lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué es el perdón, hermanos? El perdón es libertad. El perdón es poder. La palabra perdón, hermanos, es parte de la doctrina que todos practicamos como cristianos. Entonces, se implementó como una necesidad, hermanos, porque la iglesia se formó de seres humanos, imperfectos, que cometían errores, hermanos. Solamente para que se den una idea, hermanos, los personajes del círculo más íntimo del Señor fue Pedro, Tomás, Judas, de ese círculo, hermanos, de él. Hermanos, si hablamos, por ejemplo, de un Pedro que lo negó, hablamos de un Judas que lo traicionó, hablamos de un Tomás que es un hombre incrédulo, hablamos de un Juan, hermanos, que se puso a correr cuando la cosa se puso fea. Oiga, hermanos, pero fueron un grupo de gentes, hermanos, que el amor los capacitó para saber perdonar con el máximo de los ejemplos. El Señor Jesucristo, cuando dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, entonces pidió perdón para que se practicara. Entonces esto es muy interesante, hermanos, porque es una palabra tan grande, hermanos, al menos para mí, muy significativa. Entonces examinemos un poquito la palabra perdón, hermanos. Primero, es una experiencia espiritual, hermanos. El perdonar, hermanos, es lo más divino que puede uno estar
de Dios, perdonar. Entonces es una experiencia que presupone, hermanos, por ejemplo, 3 cosas que la persona que lo practica lo debe tener en cuenta, hermanos. Primero, que el hombre ha pecado. Cuando una persona decide pedir perdón, es porque primero ha reconocido que ha cometido una falta, hermanos. Entonces esto es muy curioso, hermanos, porque no puede haber una solución si antes la persona no reconoce que ha cometido una falta. Hermanos, yo creo que por eso se inventaron los lápices con borrador, ¿verdad, hermanos? Ya cuando alguien usa pura pluma es perfecto. ¿Alguien me presta una pluma? Y yo creo que un lápiz, hermanos, es que tiene borradores, que si usted escribe algo y se equivoca, puede tener la capacidad de, ¿qué, hermanos? De borrar. Y hermanos, ya cuando alguien escribe con pura pluma es una persona, hermanos, que es perfecto para escribir todo, hermanos. Entonces es primero reconocer una falta, y esto lo sabe, hermanos, cualquier gente, hermanos, incluso, por ejemplo, los alcohólicos anónimos, hermanos. Ellos promueven una palabra, que una persona no puede entrar en el proceso de sanar si antes no reconoce que es un bebedor. Y lo digo yo, hermanos, porque yo muchas veces, hermanos, di conferencias a los alcohólicos. Hermanos, si una persona no puede entrar al proceso de sanar si antes no reconoce que es un bebedor. Lo volví a repetir, hermanos, porque esto es interesante. Desde el momento que uno reconoce, tengo un problema para beber, hermanos, porque entre ellos se puede manejar, por ejemplo, yo no soy un alcohólico, yo soy un bebedor, nomás bebo ocasionalmente, el bebedor ocasional, no, yo nomás ocasionalmente. Otros dicen el bebedor social, dice, no, yo nomás cuando hay fiestas, y cada fin de semana dice, hoy está en tal parte, la fiesta, todas las fiestas, un bebedor. Y luego ya el más agresivo, el bebedor empedernido. Hermanos, pero una persona tiene que reconocer, hermanos, cuando tiene un error, cometió un error. Entonces, hermanos, esto se puede trasladar, hermanos, a cualquier área. Si uno siente que ha de pedir perdón, cometí un error, he fallado. Hermanos, pero luego es reconocer la falta. Es reconocer la falta, sí es cierto, sí cometí un error. Y luego, hermanos, decir, estoy arrepentido. Primero, ¿cuál fue el paso? Primero, hermanos, reconocer que he fallado. Segundo, se ha reconocido la falta, estar, ¿qué? Arrepentido. Hermanos, y la tercera es que Dios en su gracia lo perdona, hermanos. Oiga, yo les podría decir, hermanos, cómo es curiosa la palabra perdón. Ahora, hermanos, el perdón, hermanos, es bien curioso. Yo acabo de tener una experiencia que a algunas personas les he platicado, hermanos, que alguien todavía después de 30 años todavía no me ha podido perdonar. Apenas hace poquito acabo de hablar de un caso con unas personas, con unos hermanos, y luego dicen, oiga, aquí hay unos vecinos que lo conocen a usted. ¡Ay, en la torre! Hermanos, pero ya pasaron 30 años, hermanos. Ya pasaron 30 años como para decir, y todavía se acuerda. Hermanos, ¿podrá la persona guardar muchos años el rencor en su vida para no perdonar? Hermanos, históricamente comprobado. Muchos de los monumentos, hermanos, que hacemos nosotros, los de origen español, es, por ejemplo, que en sus monumentos, hermanos, ellos establecen un archivo de recuerdos, hermanos. Dice, nosotros los españoles perdonamos, pero no olvidamos. Entonces, quiere decir que la primera parte no la están cumpliendo porque la segunda les está estorbando, hermanos. ¿Sí me entiende? Perdonamos, pero no olvidamos. Y el perdón incluye también, ¿qué, hermanos? El olvidar. El olvidar. Entonces les digo yo, nosotros somos especialistas como españoles porque vamos guardando eso, hermanos. Vamos guardando.
¿Cuántos tiempo han pasado, hermanos? ¿Cuánto tiempo ha pasado que asesinaron al presidente Madero? Y todavía hay un Madero, hermanos, en la política del PAN. ¿Sí se acuerdan ustedes, los que ven las noticias? Gustavo Madero. Hermanos, él todavía no le han perdonado. Todavía no ha perdonado que hayan matado a su visitativo, hermanos, de la familia. ¿Qué quiere decir, hermanos? Todavía alguien lo saca a relucir. No, pues ustedes mataron al otro y luego mataron a fulano. Hermanos, cuando el perdón, hermanos, es reconciliación y amistad con Dios. Eso es el perdón, hermanos. Y hace un momento yo les decía a todos ustedes, hermanos, que el perdón, hermanos, es lo más divino que podemos estar cerca de Dios. El saber perdonar. Miren, ¿por qué es tan divino el perdón, hermanos? Les voy a decir de un personaje. Hermanos, David cometió un error. Se arrepintió, lo confesó y fue perdonado. No me voy a meter en que tuvo que pagar consecuencias sobre eso, hermanos, porque todo trae consecuencias. Pero, hermanos, cuando él reconoció su pecado, usted podría leer el Salmo 32 y luego leer el Salmo 51 y se va a dar cuenta, hermanos, que el que perdona es Dios. Hermanos, y a veces es tan curioso que una persona puede perdonar, hermanos, y puede perdonar a medio mundo, pero no se perdona a sí mismo. Hermanos, David pagó caro el error que cometió, hermanos, pero Dios lo absolvió, hermanos. Dios lo perdonó, Dios lo restauró, hermanos, y se convirtió en el hombre más grande en la historia de Israel, hermanos. En su tumba, hermanos, todavía lo veneran, todavía van personas, hermanos, a su tumba a leer el Antiguo Testamento, hermanos. Lo reconocen a él, hermanos. Pero ¿qué incluye el perdón, hermanos? El perdón es divino, hermanos. ¿Qué incluye? Según Jeremías, hermanos, dice el Señor, hermanos, que el perdón incluye no solamente el incluye no acordarse más de él, hermanos. Entonces, ¿se acuerdan del verso que les dije hace mucho, hermanos? Si quieres ser feliz en esta vida, ama, perdona y olvida. Hermanos, por algo son los dichos, hermanos. Y aquí nos dice en forma muy clara, hermanos, que lo que incluye el perdón es que, hermanos, olvidar. Hermanos, pero ¿quién es el que lo trae a colación, hermanos? ¿Te acuerdas? Mira lo que tengo aquí. Aquí está el recuerdo, hermanos. Pero eso es Jeremías 31. Pero en Miqueas 7, hermanos, 19, dice que otra de las cosas que incluye, hermanos, cuando uno perdona es sepultarlo en lo más profundo del mar. O sea, los errores, hermanos. Qué bueno es Dios, hermanos, que Él no se acuerda de nuestras faltas, hermanos, y